Hola mis amores, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio humano. En la clase anterior vimos lo vinculado al sistema circulatorio animal y hoy vamos a ver específicamente cómo funciona el nuestro. Vamos a ir por partes. Específicamente tenemos que saber qué es la circulación. El aparato circulatorio o sistema circulatorio es un complejo mecanismo de transporte interno que posee en distinta medida el cuerpo de los seres vivos y que permite el traslado de los distintos nutrientes, sustancias regulatorias, defensas químicas y otras sustancias fundamentales a lo largo del organismo, así como la recolección de toxinas, subproductos metabólicos y otros materiales de desechos para su eliminación. Es decir, el sistema circulatorio es un conjunto de vías que atraviesa todo el cuerpo humano, absolutamente todo, que permite un flujo constante de la sangre que se encarga de llevar una cantidad de elementos que requiere el organismo, así como recoger todos los desechos que necesita sacar del sistema. Es realmente amplio y está formado por diferentes partes. Evidentemente, la estrella del sistema circulatorio es el corazón. Este órgano muscular funciona como una bomba. Él se encarga de recibir la sangre y luego de impulsarla por todo el cuerpo. También es llamado miocardio. Tiene cuatro cámaras, es decir, dos aurículas y dos ventrículas, que tienen unas válvulas que permite el paso de la sangre en una sola dirección. Nosotros en la clase anterior vimos que el sistema circulatorio, que como el nuestro, que es completo, tiene una separación que hace que este lado, esta aurícula y ventrícula, funcionen en este sentido y este del otro sin mezclarse, como en el caso del sistema de circulación de las tortugas, si se recuerda. Las arterias son como las autopistas de nuestro sistema sanguíneo, de nuestro sistema circulatorio. Las arterias son los conductos más grandes, son los mayores y llevan mayor cantidad de sangre. Es como una especie de tubo grandotote. Este, las arterias llevan la sangre recién oxigenada de los pulmones al corazón y de allí la llevan al resto del cuerpo. Generalmente la sangre que transporta las arterias es más roja por la presencia de la hemoglobina. Cuando vemos en las películas esas escenas horrorosas que empieza la gente a botar una cantidad de sangre, es porque hay algún tipo de daño o algún tipo de corte en una arteria. Y como el flujo sanguíneo es tan fuerte en ella, hay que tomar medidas sumamente rápidas, medidas médicas, para detener ese flujo sanguíneo hacia afuera. Otros canales, otras vías por las cuales circula la sangre que no son tan gruesas como las arterias son las venas, que son esos vasos sanguíneos de paredes delgaditas y elásticas que transportan sangre de las distintas partes del cuerpo hacia el corazón. Las venas transportan sangre las venas que transportan la sangre desde la parte inferior del cuerpo tienen como una especie de válvula que impide que se regrese, de manera tal que obliga a la sangre a todo el tiempo seguir el camino que le corresponde. Nuestro cuerpo tiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos. Tiene venas, tiene arterias y tiene los vasos capilares, que son extremadamente finitos. Ahora bien, vamos a hablar más adelante sobre los tipos de circulación. Es importante también reconocer que ese paso de la sangre, o sea, ese movimiento de la sangre alrededor de nuestro organismo permite llegar a todas partes, porque está la cantidad de vasos capilares y de venas que tenemos en nuestro organismo que permite que a las células lleguen el oxígeno y los nutrientes, así como poder obtener el dióxido de carbono y las sustancias de desecho que generan las células nuevamente hacia la sangre para simplemente mantener el sistema en su mejor estado. Dentro de lo que es el sistema circulatorio hay algo que llamamos circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. Aquí la pueden ver de una manera bastante sencilla. La circulación mayor
es la que ya, teniendo la sangre llena de oxígeno, llega a la aurícula izquierda, desde los pulmones pasa al ventrículo izquierdo y luego es impulsada por el corazón hacia la arteria aorta y seguidamente al resto de las arterias que la distribuyen por todo el cuerpo. Después que la sangre pasa por los vasos capilares y nutre a todas las células con el oxígeno, se carga del dióxido de carbono y vuelve al corazón a través de las venas. En el caso de la circulación menor o pulmonar, es la circulación de la arteria pulmonar al perdón, en la circulación pulmonar, la arteria pulmonar es la que sale del corazón, se ramifica en dos y lleva la sangre del corazón a los pulmones, donde recoge el oxígeno, elimina el dióxido de carbono y se mantiene en ese recorrido. Por eso se llama circulación menor, porque ella va del corazón a los pulmones. O sea, recoge la sangre ya oxigenada y lleva la sangre con el dióxido de carbono. Se mantiene en esta parte. En cambio, la circulación mayor es la que permite eso que obtiene ese oxígeno que ya está recibiendo los pulmones, mandarle para el resto del cuerpo y todo esos desechos que viene de todo el cuerpo, recogerla para mandarla para los pulmones para que expulsemos, en el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono. Ahora bien, existe algo llamado presión arterial. Esto hace referencia a la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias al ser bombeada por el corazón. Esta presión es lo que permite la circulación de la sangre. El impulso que le da ese bombeo es lo que la va moviendo constantemente a través del organismo. Generalmente utilizamos unos aparatos llamados tensiómetros para medirlo. La tensión, o mejor dicho, la presión arterial tiene un valor, tiene una medida dentro de la cual pueden fluctuar ciertos números dentro de la normalidad. Cuando la presión arterial es muy alta o es muy baja, requiere seguimiento médico y probablemente también tratamiento. Cuando la presión arterial se altera, puede ser momentánea por alguna situación o puede ser continua porque ya el cuerpo está generando una condición que tiene que ser supervisada por un médico. Por ejemplo, las personas que son hipertensas requieren un tratamiento y un chequeo de su tensión con frecuencia para simplemente mantenerla controlada. Ahora bien, el ritmo cardíaco y el ciclo cardíaco. El ritmo cardíaco hace referencia a las pulsaciones, o sea, la cantidad de latidos que genera nuestro cuerpo en un minuto, cuando estamos en reposo. Cuando estamos en reposo, generalmente un cuerpo humano mantiene unos 75 a 100 latidos por minuto. Cuando hacemos una actividad física o cuando recibimos un susto, cuando estamos muy angustiados por algo, ese ritmo cardíaco se acelera. Eso quiere decir que nuestro cuerpo necesita más oxígeno y esa necesidad de bombeo es lo que permite que los latidos sean más seguidos para poder impulsarlo por todo el organismo. Ahora bien, en el caso del ritmo cardíaco es el conjunto de eventos relacionados con el paso de la sangre dentro del corazón, desde que comienza el latido hasta el comienzo del siguiente. Las etapas del ciclo cardíaco. El movimiento que hace el corazón para retraer, para absorber y luego impulsar se llaman sístole y diástole. En el caso de la diástole es el movimiento cuando se relaja, cuando el corazón se abre. De esta manera sus cavidades también se abren para poderse llenar de sangre. Cuando las aurículas están llenas de sangre, se contraen, se cierran, así la sangre pasa por las aurículas a los ventrículos. Cuando los ventrículos se llenan, se cierran las válvulas de comunicación con las aurículas. En ese momento se produce el primer pum del corazón, el primer sonido del latido. Cuando los ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia las arterias, se produce el segundo sonido. Acuérdense que cuando hablamos del corazón, escuchamos un pum, 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 pum. Ese doble compás es porque está haciendo la sístole auricular y la sístole ventricular. Ahora bien, hay una serie de datos curiosos sobre el sistema circulatorio, así que aquí hay algunos que espero que les parezcan interesantes.
Uno de ellos es que si tomáramos todas las venas, las arterias y los vasos capilares que forman el cuerpo humano y los pusiésemos organizaditos, los ordenáramos, obtendríamos una fila de 100.000 kilómetros. Extendido sería capaz de dar 2,5 vueltas alrededor de la Tierra, que es bastante, es decir. Otro dato curioso es que los glóbulos rojos, cuando van a pasar por los vasos capilares, como los vasos sanguíneos son sumamente estrechitos, incluso podría decirse que son tan, el grosor es como el de un cabello humano, los glóbulos rojos tienen que ponerse en fila, uno detrás de otro, e irse acomodando para pasar por ese espacito. Los glóbulos rojos incluso tienen la capacidad de comprimirse, de como de retraerse sobre sí mismos para poder continuar con el proceso de circulación. Ahora bien, a mayor tamaño, menor ritmo cardíaco. ¿Esto qué hace referencia? Resulta que el cuerpo, mientras más grande es, menos ritmo cardíaco tiene. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la ballena azul, que es un animal gigantesco, tiene un promedio, un ritmo cardíaco de 5 latidos por minuto. O sea, es un cuerpo muy grande y son muy poquitos latidos. En cambio, una musaraña, que es un animal muy, muy pequeñito, tiene un promedio de 1.000 latidos por minuto. Eso quiere decir que como el animal es tan grande, el recorrido que tiene que hacer la sangre por todo el organismo hasta volver al corazón hace que simplemente tome mucho más tiempo y es lo que tarda en ese bombeo. En cambio, el animal, al ser más pequeñito, evidentemente la sangre retorna con mucha más frecuencia al corazón. El corazón sigue latiendo fuera del cuerpo, es nuestro dato número 8. Si le sacas el corazón del cuerpo a una persona, no se detiene de inmediato, sino que sigue latiendo fuera del organismo. Ahora bien, eso es por muy poquito tiempo. Esto se debe a que el corazón genera sus propios impulsos eléctricos que desencadenan los latidos, los que continuarán mientras el corazón aún tenga oxígeno. En el caso de esta imagen que tienen acá, está además conectado a una máquina porque se va a utilizar para una operación. Nuestro dato número 7 es que desde hace muchísimos años, miles de años de hecho, se estudia el sistema circulatorio. Hace muchísimo tiempo, incluso las primeras investigaciones datan del siglo XVI antes de Cristo. Antes de Cristo, estamos hablando de mucho tiempo. Los egipcios creían que en el corazón estaban todas las funciones principales del organismo. No solamente era la fuente de las emociones, sino que también ahí estaban guardados los recuerdos y la sabiduría de la persona. Los médicos, nuestro dato número 6, hace referencia a que siguieron un modelo equivocado por más de 1500 años. Según este dato, en el siglo II, el médico y filósofo griego Galeno de Pérgamo creó un modelo de sistema respiratorio que se consideró correcto hasta el año 1600. Tuvieron que pasar 1500 años para que el médico inglés William Henry se diera cuenta de que el modelo estaba errado y lo corrigiera hasta la base que conocemos el día de hoy. El dato número 5 es que los glóbulos rojos que se encargan de transportar el oxígeno no tienen núcleo, por lo tanto no se pueden sintetizar o dividir. Eso hace que su periodo de vida sea más corto y vivan 120 días, es decir, aproximadamente 4 meses. Después de ese periodo ellos mueren, pero eso no nos afecta porque la médula los produce de una manera continua. Nuestro dato número 4 hace referencia al corazón roto. Y hace referencia, valga la redundancia, a que cuando una persona sufre una emoción muy fuerte o recibe una información muy fuerte que le pueda producir una emoción tan portentosa que afecte su corazón, puede producir dolores, debilitamiento, incluso un paro cardíaco, se habla de un síndrome de corazón roto. Generalmente las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y ha sido una sensación tan fuerte que tenga este tipo de efectos, se puede decir que tienen el síndrome de corazón roto, pero no que se rompa literalmente. Nuestro dato número 3 es que el primer cateterismo
que se hizo fue una autocirugía. Un cateterismo hace referencia a introducir un pequeño catéter a través de los vasos sanguíneos para dirigirse al corazón. Se utiliza para realizar exámenes, para saber cómo funciona. Este procedimiento, desarrollado por el médico Werner Forsman en 1929, tuvo el mismo doctor como sujeto de experimentación. Es decir, el doctor, con la ayuda de una enfermera y una máquina de rayos X, introdujo un catéter de 60 centímetros desde su brazo hasta el corazón para poder hacer el estudio. Hay que tener mucho guáramo para hacer eso. Nuestro dato número 2 hace referencia a que la sangre en la profundidad, cuando se hace algún tipo de corte, se ve verde, pero no es que nuestra sangre cambie con la profundidad, sino que al no haber luz roja a esa profundidad, si hay un corte, visualmente me da la impresión de ver lo que sale de mi organismo es verde, pero sigue siendo mi sangre roja. Es solamente un tema de luz. Igualmente en la antigüedad se consideraba que la realeza tenía sangre azul y resulta que no, sigue siendo tan rojita como la nuestra. Los cambios de tonalidad dependen de la concentración de oxígeno. Y otro dato curioso, nuestro número 1, es que los astronautas al pasar mucho tiempo en el espacio, al estar en la estación espacial o en el transbordador, todos sus sistemas son alterados, incluyendo el sistema circulatorio. El hecho de que no haya gravedad hace que el fluido sanguíneo se concentre en el pecho y en la cabeza, y el corazón tiene que agrandarse para trabajar extra. Si bien la cantidad de sangre en el cuerpo no cambia, nuestro organismo lo interpreta como si tuviésemos un exceso de fluido y reacciona reduciendo la circulación sanguínea. Eso sí, las cosas vuelven a la normalidad al regresar a la Tierra, y antes de viajar al espacio los astronautas se someten a una cantidad de pruebas médicas para asegurarse de que el corazón va a resistir las exigencias de las misiones espaciales. Ese fue nuestro número 1 del día de hoy. Gracias por su atención. Esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me lo comentan en la próxima clase. Los quiero mucho. Hasta la semana que viene.